Hola bailarines y bailarinas, voy a haceros este vídeo para explicaros por qué a veces las zonas donde tenéis dolor no es la zona donde está el problema. Y os hago este vídeo porque muchas veces, bastantes veces de hecho, vienen a mí bailarines con dolores y muchas veces me preguntan ¿por qué si me duele el cuello me estás tratando la barriga? ¿O por qué si me duele la rodilla me estás tratando la lumbar? ¿No? Es como que ellos no encuentran una asociación directa entre por qué me tratas una zona que no me duele en lugar de tratarme la zona que me está doliendo. Este vídeo es para explicaros eso, para explicaros por qué a veces los terapeutas no nos vamos solo a la zona de dolor, sino que nos intentamos ir al origen de ese dolor. Y cuando hablamos de lesiones silenciosas, que hay otro vídeo donde os explico la diferencia entre una lesión traumática y una lesión no traumática, en las lesiones no traumáticas, que yo las llamo también lesiones silenciosas, acordaros que son lesiones que se van cultivando poco a poco y al cabo de meses o de años de repente aparece un dolor. Pero normalmente ese dolor que aparece, su origen no está en la zona de dolor, su origen está en otra parte de tu cuerpo que se adaptó, compensó y bloqueó, y esta otra zona que te está doliendo pues ha acabado sobrecargándose de más y ahí es donde te aparece el dolor. Para entender esto tenéis que saber que en vuestro cuerpo vais a tener zonas hipomóviles y zonas hipermóviles. Por naturaleza, ¿vale? Hay zonas de nuestro cuerpo que por la estructura ósea y por el tipo de articulación o por la función de esa zona de nuestro cuerpo, pues van a tender a la hipomovilidad y van a tender al bloqueo de manera natural en prácticamente todos nosotros, y luego vamos a tener zonas que van a tender a la hipermovilidad y al exceso de movimiento, ¿no? Por poneros un ejemplo, si miramos la espalda, ¿vale? Si miramos la columna vertebral, si vemos a una persona de perfil, os daréis cuenta que la espalda no es recta. Yo si veo a alguien de perfil veo que tiene zonas de cifosis y zonas de lordosis. Entonces, por ejemplo, el cráneo tiene una forma de cifosis, el cuello tiene una lordosis, las dorsales tienen una cifosis, las lumbares una lordosis y el sacro una forma de sacro y coxis forma de cifosis. Entonces, normalmente las cifosis son curvas de protección, curvas de hipomovilidad que tienden a el bloqueo, a la rigidez. Y las curvas de lordosis son curvas que tienden al movimiento, ¿de acuerdo? Porque su función no es tanto proteger como permitir el movimiento. Entonces, esto explicaría por qué vosotros tenéis en general más movilidad en el cuello o en la lumbar que en la zona torácica, ¿vale? Y esto es fácil de ver. Entonces, daros cuenta que la zona torácica, por ejemplo, junto con las costillas y el esternón, su función es proteger órganos vitales, su función es proteger pulmones y corazón. Pero la zona del cuello, por ejemplo, su función es orientar el órgano de la visión, del equilibrio, de la audición, del olfato, ¿vale? Y poder orientarnos en el espacio y poder mover la cabeza. Entonces el cuello va a tener una función más de movilidad y la columna dorsal o torácica va a tener una función más de protección. Entonces, sabiendo esto, ¿vale? Y así podríamos analizar todas las partes del cuerpo, ¿vale? Hay articulaciones o zonas que tienden más a la hipomovilidad y a la protección y zonas que tienden más a la hipermovilidad y a la funcionalidad. Sabiendo esto, además a eso hay que sumarle que según tu genética, según tu tipo de entrenamiento y según el tipo de lesiones que hayas tenido, ¿no? Tu historial de lesiones, vas a tener pues zonas más móviles y zonas más rígidas, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo una bailarina de ballet que una bailarina de house, por ejemplo, ¿vale? Sus zonas móviles o hipomóviles van a ser distintas según el tipo de danza que hagas, porque según el tipo de danza que hagas, los requerimientos técnicos y deportivos que vas a tener son distintos. Entonces tu entrenamiento es distinto y por tanto tu cuerpo es diferente. O según la genética que tengas. Hay bailarinas o bailarines que por su genética pues tienen más laxitud en los ligamentos, ¿no? En esos tejidos periarticulares, ¿vale? Que hay en las articulaciones,
Y incluso hay personas que son hipermóviles, ¿vale? Que tienen hiperlaxitud por su genética, y personas que no, personas que tienen tendencia a tener esos ligamentos y esa cápsula y esos tejidos blandos más rígidos. Y eso va en la genética, ¿vale? Luego con el entrenamiento pues puedes modificar ciertas cosas y luego depende también de tu historial de lesiones. No es lo mismo una bailarina que ha tenido 6 esguinces de tobillo en el último año, y entonces ese tobillo probablemente esté hipermóvil. Habrá articulaciones del pie que estén hipomóviles, ¿vale? Pero ese tobillo posiblemente esté hipermóvil, que una bailarina que nunca ha tenido un esguince de tobillo, ¿vale? Entonces, en función de la genética, del tipo de entrenamiento, de tu historial de lesiones, vas a tener zonas más hipermóviles o hipomóviles, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las zonas hipomóviles? Se protegen a sí mismas, ¿vale? Son zonas que van a tender a la protección. ¿Y qué le va a pasar a las zonas hipermóviles? Que se van a mover de más y como tienen que trabajar más, a ti al final te va a doler esa zona, ¿vale? Por eso la mayor parte de enganchones en la espalda suceden en el cuello o en la zona lumbar, ¿vale? O la mayor parte de hernias discales o de protusiones discales suceden en el cuello o en la región lumbar. Si tú tienes una hernia discal en la zona dorsal, en esos discos intervertebrales dorsales, es muy raro que aparezcan hernias discales en esa zona, pero es que aunque aparezcan, suelen ser asintomáticas, no suelen dar síntomas, ¿vale? O por ejemplo, ¿dónde aparecen muchas lesiones y dolores en bailarines? En las rodillas, ¿vale? Las rodillas son zonas, son la víctima muchas veces de otras zonas que están bloqueadas, ¿no? Y la rodilla, como está en medio, sufre, ¿vale? Y a ti te duele la rodilla, pero normalmente el origen de tu dolor de rodilla no está en la rodilla. Hay que ver qué está pasando alrededor. Entonces, una vez sabemos que va a haber zonas hipomóviles y zonas hipermóviles en tu cuerpo, lo que quiero que entendáis es que cuando a vosotros os duele algo que no ha sido por un traumatismo, sino que ha sido algo que, como digo, se ha ido cultivando en el tiempo, algo que, pues un dolor que viene y va, que no se termina de ir, que cada vez va a más. Ese tipo de dolores, normalmente el problema no está ahí. El problema está en, pues, otras zonas del cuerpo que han ido generando puntos de tensión, puntos de anclaje, y al final a ti te duele la zona que más tensiones está recibiendo, pero porque hay otros puntos en tu cuerpo que están tensionando en esa zona, ¿vale? Es como si yo tengo una camiseta y empiezo a tirar, ¿no? Y al final lo que está en medio es lo que está sufriendo el mayor estiramiento. Entonces, aparte de todo lo que os he dicho, ¿qué cosas he visto yo que producen esos bloqueos o esas hipomovilidades que luego van a generar una hipermovilidad reactiva? Pues lo que más he visto es un poco los dos extremos, ¿vale? Lo que producen estas hipomovilidades o estos bloqueos son los dos extremos. O gente que baila muchas horas, bailarines y bailarinas que no paran de bailar, entonces sufren muchos microtraumatismos. Esos microtraumatismos, que no son grandes lesiones, son microlesiones, producen inflamaciones, pero inflamaciones repetitivas. Una inflamación repetitiva lo que va a hacer es que el tejido conectivo que hay en esa zona se fibrose más y se haga como una especie de adherencia, como si el tejido se hiciera más denso, y cuando el tejido es más denso es menos elástico, ¿vale? Entonces ya es un punto de anclaje, ya es un punto fijo de tensión. Esa zona no te va a doler porque se está protegiendo a sí misma, pero este punto va a crear tensión en otra zona. Entonces eso es un extremo, el bailarín que no para nunca, el bailarín que se hace daño en una zona del cuerpo y esa zona se inflama. Entonces la inflamación, lo ideal es que venga y se vaya, no que esté ahí constantemente, porque al final pensad que lo que tu cuerpo interpreta, ¿vale? Para que me entendáis, es: tú me has hecho daño aquí, yo genero una inflamación para curar, pero es que tú me sigues dañando,
tú sigues dañando la zona, yo me tengo que seguir inflamando. Y hay como una lucha entre tu cuerpo que está intentando curarte y tú que no le dejas. Y esto a la larga lo que hace es que el tejido que se forma ahí sea más duro, más denso, menos elástico, más rígido, y se crean adherencias entre distintas capas del tejido que crean un punto de anclaje. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo que veo es gente muy sedentaria, o a lo mejor gente que sí que es activa, pueden ser bailarines, pero que solo trabajan ciertas partes de su cuerpo o solo trabajan la movilidad en un sentido, ¿vale? Entonces, imaginaros una bailarina de ballet o una bailarina de heels que tienen que estar mucho rato con el tobillo en flexión plantar. Entonces, si tú luego no trabajas la flexión dorsal del tobillo, puedes perder ese movimiento. O sea, lo que no haces lo pierdes. Entonces, estas bailarinas lo que tienen que intentar es, si yo estoy 3 horas subida en unos zapatos de tacón, luego tendré que estar un ratito haciendo lo contrario, haciendo ejercicios de flexión dorsal de ese tobillo, para no perder ese movimiento. Entonces, yo lo que veo es que hay veces que se crean hipomovilidades por sedentarismo o por falta de trabajo hacia esa dirección de movimiento. Estas dos cosas es lo que veo que crean hipomovilidades. También a veces esa inflamación repetitiva que os decía antes no es solo porque haya habido microtraumatismos por bailar mucho rato. A veces es cuando hay una infección o una inflamación por otros motivos, también se generan estas fibrosis. Entonces imaginaros una bailarina que tiene problemas intestinales porque cada vez que come cierto alimento le sienta mal y se genera una inflamación intestinal. O una bailarina que tiene infecciones de orina recurrentes. Todo eso, al final, pensad que todos esos órganos están envueltos en tejido conectivo. Y ese tejido conectivo también tiene relación con tejidos del aparato locomotor. Entonces, al final también se crean puntos de anclaje, solo que más internos, pero esos puntos de anclaje tiran de músculos, de fascia, de tendones, de ligamentos, de articulaciones, y también son puntos de anclaje. Entonces, cuando a mí me viene una bailarina que de repente tiene un dolor en la zona lumbar desde hace 5 o 6 meses y me dice que no ha pasado nada, que no ha habido un traumatismo, que ella no se quedó enganchada bailando, que no ha hecho nada diferente, o sea, no hay una causa o un origen de esa lesión, y además encima me dice, es que ya me han tratado la lumbar, me la han descargado, me han hecho punción seca, he hecho ejercicios para la lumbar, pero a mí no se me va el dolor. Y me dice, y de hecho he dejado de bailar, porque a veces hay bailarinas que cuando llegan a mí ya llevan mucho tiempo y a lo mejor han dejado de bailar como último recurso pensando que así se iba a curar su dolor. Y me dicen, no, es que encima, pues eso, llevo ya un tiempo sin bailar y tampoco se me va el dolor. Yo no puedo pensar en que el problema está en su lumbar. Yo tengo que mirar qué puede haber pasado en todo su cuerpo para que ahí se haya generado un punto de tensión. O sea, ¿dónde hay anclajes en su cuerpo? ¿Dónde hay hipomovilidades? ¿Dónde hay puntos de adherencia o de fibrosis o de disfunciones que están provocando un aumento de tensión en esa lumbar? Entonces me pongo a investigar y le empiezo a hacer preguntas. Y el otro día, de hecho, me vino una bailarina con este problema, ¿no? Con un dolor lumbar, y me dijo que unos 6 meses antes de que apareciera su dolor lumbar, ella había empezado con muchas infecciones de orina y que en este último año había tenido muchas infecciones de orina. Más aparte, ella había estado embarazada y le habían hecho una cesárea hace unos años. Pensad que las cesáreas también son cicatrices y esos son puntos de adherencia que hay que trabajar. Y aparte, pues tenía mucho estrés acumulado, y el estrés lo que hace es activar tu sistema nervioso simpático por encima del parasimpático, y lo que hace el simpático es no permitir que tú termines de curar de cada microtraumatismo, cada pequeña lesión que te haces bailando. Entonces digamos que el tejido es más fácil que fibrose cuando tú estás estresado que cuando estás en modo parasimpático. Entonces, si ya ha tenido un periodo de estrés agudo, pues también es normal o es más fácil que haya tenido más fibrosis o más adherencias sumadas a estas infecciones de orina repetitivas
y la cesárea que tuvo hace años. Entonces todo esto, sumado a que ella me dijo que ya le habían trabajado la lumbar varias veces, que no mejoraba, pues me hizo pensar que el problema era más grande, que simplemente trabajar la lumbar o darle ejercicios de core, ¿no? Para trabajar su centro, que es lo que se suele mandar. Daros cuenta de que cuando vayáis al terapeuta, cuando vayáis al fisio, al médico, o cuando vosotros mismos queráis entender qué es lo que os está pasando porque tenéis un dolor que no entendéis, pensad que a lo mejor el problema no está donde tenéis el dolor. Si es una lesión traumática, sí. Si tú te has caído y te has torcido el tobillo o te has torcido la rodilla y esa rodilla se ha hinchado, el problema es ese, ¿no? El problema es que te has caído y te has lesionado la rodilla o el tobillo. Pero sí, es un dolor que ha ido poco a poco, que venía y se iba, pero que no terminaba de irse, y que viene de mucho tiempo atrás, pensad qué más puede haber pasado en vuestro cuerpo para que hayáis llegado a tener ese dolor, ¿vale? Y recordad, donde tenéis el dolor es en la zona hipermóvil, la zona que se mueve mucho. La hipomovilidad se va a proteger. Y nosotros lo que hacemos los terapeutas o lo que intentamos hacer es liberar las zonas hipomóviles, ¿vale? Las zonas de bloqueo. Por eso si vais a un terapeuta y os duele la lumbar, pero él no os trata la lumbar, sino que os trata otras zonas del cuerpo, no penséis que ese terapeuta no sabe lo que hace, ¿vale? Confiad en él porque probablemente ha visto algo que tú no sabes y lo que está haciendo es intentar solucionarte el problema de verdad. No ir al dolor, sino solucionarte ese problema, el origen de ese problema. ¿Vale? Así que espero que este vídeo os sirva. Si necesitáis ayuda con alguna lesión en concreto, escribidme y os intento ayudar. ¿Vale? Y si queréis más vídeos de estos, porfa, dejádmelo en comentarios, decidme de qué queréis que haga el vídeo y así puedo hacer todo esto para vosotros. ¿Vale?